En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Le presentamos a usted su programa Viva y Eficaz. En este día y probablemente o posiblemente en los días siguientes vamos a desarrollar el tema Principios de la Fe. Para ello vamos a tomar una lectura de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio según Mateo, en el versículo 21. Y la palabra del Señor dice así: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se colocó delante del Señor, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiéndole el Señor dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme a como tú quieres. Y la hija de esta mujer fue sanada desde aquella hora. El tema general es principios de la fe, o de la fe en Dios, o de la fe en Cristo, o de la fe de la Biblia. Hay muchas enseñanzas referentes a cómo tener fe en Dios, cómo creer en Dios. El sinónimo de la fe es sencillamente creer en Dios, confiar en Dios, en su palabra, en su doctrina y principalmente creer en su persona. Dios es un Dios personal que busca tener una relación íntima y profunda con sus criaturas, en este caso nosotros, los hombres que fuimos criados por Dios a su imagen y a su semejanza. Y Dios, a través de los registros que nos ha dejado, nos revela cómo ha sido su trato para con nosotros y nos enseña muchas lecciones, muchos principios fundamentales y básicos de cómo creer en Él. Y uno de los principios que nosotros vemos ilustrados en este milagro que el Señor le hace a una mujer pagana, dice la Biblia que era Sirofenicia, era la región de Tiro y de Sidón por donde el Señor transitaba, era una región donde vivían paganos. Vivían algunos samaritanos y vivían gente de Siria. Así que esta mujer, su origen era pagano. Y cuando Jesús pasó por allí, ya que la fama de Jesús se había difundido porque Él hacía milagros, hacía prodigios, sanidades y liberaba a los que estaban endemoniados. Y su fama se había difundido por todas partes.
Además, el Señor no hacía acepción de personas porque Dios jamás en la historia que ha tenido Él en cuanto al trato con los seres humanos, Dios no hace acepción de personas. Así que cuando Jesús ministraba su palabra y hacía maravillas y beneficiaba a la gente en todo sentido, habían observado que el Señor no hacía acepción de personas. Entonces esta mujer vino con toda confianza. Solo que como Cristo pasaba todo el tiempo o caminaba rodeado de muchas personas, entonces ella gritaba detrás de los apóstoles, detrás de la gente, detrás de Jesús, detrás de los discípulos. Entonces esta mujer clamaba y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí porque yo tengo una hija que está gravemente atormentada por un demonio. Pero el texto nos dice que Jesús no respondió palabra. Esta mujer, por causa de su persistencia, ilustra el principio de la perseverancia. Este asunto de creer en Dios implica tenacidad, implica perseverancia. Dios espera que nosotros perseveremos. De alguna manera, parece que deliberadamente el Señor no atendió inmediatamente a esta mujer que estaba gravemente angustiada porque su hija estaba atormentada por demonios. Entonces el Señor no le respondió palabra. Siguió, pareciera que el Señor ignoraba el clamor, el dolor, la angustia de esta mujer. Además de eso, esta mujer encontró otro obstáculo. Los discípulos les molestaba que ella gritara detrás de ellos y le dijeron al Señor: despídela porque da voces tras nosotros. Les molestaba el clamor de angustia, de profunda necesidad que esta mujer mostraba en sus gritos y en su clamor. Entonces Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He ahí otro obstáculo, porque Cristo está enfatizando que en verdad Dios lo había enviado para tener un ministerio de servicio a favor de aquellos que habían pecado, que se habían descarriado, que se habían enfriado en cuanto a la fe y se habían apartado de Dios. Pues Cristo no había venido a salvar o a buscar justos, sino a pecadores que procedieran al arrepentimiento. Entonces el Señor dijo: yo soy enviado principalmente a los israelitas, al pueblo del pacto. No soy enviado a atender las necesidades de los paganos. Pero esto parece que el Señor lo hacía deliberadamente para probar la fe perseverante de esta mujer sirofenicia. Pero esta mujer, a pesar de la aparente indiferencia y la animosidad de los discípulos y de todos los judíos que siempre rodeaban al Señor, ella perseveró. Su angustia era grande y su necesidad era muy, pero muy grande. Y para atajar el paso del Señor, para obligar que el Señor se detuviese, ella se postró delante del Señor. Cayó de rodillas y clamó diciendo: Señor, socórreme. Entonces Jesús le dijo a esta mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Lo que Cristo estaba diciendo era que el pan representaba las condiciones, las bendiciones del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí, cuando el Señor, por mediación de los ángeles,
había dado la ley al pueblo de Israel. Y este pacto contenía grandes bendiciones, donde Dios se obligaba a sí mismo a cumplir las normas, las leyes, los estatutos de este pacto. Entonces el Señor le dice a la mujer sirofenicia que no pertenecía al pueblo de Dios, era una mujer de origen pagano, era una mujer que tenía dos nacionalidades, Siria y era sirofenicia. Entonces el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. En otras palabras, no está bien que yo tome las bendiciones del pacto que he hecho con el pueblo de Israel para dárselo a los perrillos, es decir, a los gentiles. Los israelitas solían llamar perros a los que no eran judíos, a los que no eran israelitas, pero el Señor, suavizando el término, dijo perrillos. Entonces, lo que está el Señor diciendo es, tú no entras en el pacto, tú no eres el pueblo del pacto. Entonces el Señor le dice estas palabras, yo no puedo tomar las bendiciones del pacto para los gentiles. Pero ella dice, sí, Señor, yo reconozco esto, pero aún los perrillos comen las migajas del pan que cae de la mesa de los hijos. El pan es el pacto, las bendiciones, y los hijos son el pueblo de Israel. Entonces, ante este criterio, este razonamiento y la sabiduría de esta mujer y la perseverancia de la fe de esta mujer, el Señor quedó admirado y dijo estas palabras, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Entonces en ese momento la hija de esta mujer quedó liberada, sanada de su enfermedad y el demonio salió. Aquí tenemos pues, hermano y hermana, este principio ilustrado, el principio de la persistencia, de la perseverancia. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios exhorta a que nosotros, su pueblo, perseveremos, que no desmayemos, que no temamos, que seamos valientes, que persistamos en la fe, que creamos en Dios no obstante los obstáculos y no obstante las circunstancias. Entonces, perseveremos en las bendiciones del pacto. Ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos comer el pan. Tenemos derecho a todas las bendiciones de un nuevo pacto, mucho mejor que el pacto de los israelitas, de los judíos, en cuanto al Antiguo Testamento. Todas las bendiciones nos pertenecen y nosotros podemos venir a Dios, clamar a Él, pedir cualquier cosa, pedir que Él sane nuestras dolencias o cualquier cosa, cualquier necesidad nos la va a conceder el Señor, porque nosotros somos los hijos y tenemos el derecho de las bendiciones que contempla el nuevo pacto en la gracia en Cristo Jesús. Solo tenemos que perseverar como esta mujer pagana, que ella perseveró y logró obtener aquello por lo cual estaba pidiéndole al Señor. Persevere usted, perseveremos todos nosotros, no desmayemos, permanezcamos en fe, no importa las circunstancias. Y Dios le va a bendecir y le proveerá y le suplirá toda necesidad. Así que Dios le bendiga y permanezca firme en la fe que es en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.